Bien, niños y niñas de sexto grado, nuevamente les habla la profesora Janet Palomino Tunque. En esta oportunidad vamos a trabajar el área de personal social, la sesión comparamos los elementos naturales, sociales de su comunidad y el aporte a la nutrición. Bien, antes de desarrollar la ficha, les voy a mostrar un video. Cada día nosotros comemos en nuestra casa. Nos sirven un plato de comida. ¿Tú te has puesto a pensar esas frutas, esas verduras o esos productos que sirven para preparar nuestras comidas? ¿De dónde provienen? ¿De qué región son? Esa es nuestra clase de hoy. Alimentos de las regiones del Perú, junto a, ¿cómo se llaman nuestros amigos? Chimoc, Tutunqui y Chista. En la costa, algunos alimentos que se cultivan son el limón, la cebolla, las manzanas, las uvas, la caña de azúcar y el arroz. Un plato típico que se prepara en la región de la costa es el ceviche, que es a base de limones, cebolla y pescado principalmente. En la sierra se cosechan las habas, diferentes tipos de papas y el maíz, que también nosotros le decimos choclo. Te cuento que hay un plato típico en la sierra que se llama pachamanca. Pacha es tierra y manca es olla. Es como si fuera una olla dentro de la tierra. Lo que ellos hacen es meter algunos de estos alimentos y los tapan con diferentes hierbas y piedras calientes y así cocinan dentro de la tierra. Otros alimentos que también encontramos en la sierra son el trigo, los oyuquitos y la quinoa, que le llaman el arroz de los Andes. ¿Por qué será? En la selva tenemos los plátanos, la yuca, la piña, el café, el cacao y la cocona. Un plato típico en la selva es el tacacho con cecina, que se hace con plátano bien machucado, bien chancado. Ahora yo te pregunto, ¿te gusta el chocolate? A mí también. Bueno, el chocolate se hace a base de cacao, que es muy rico en nuestro país. Ahora, cuando disfrutes de una deliciosa comida o postre peruano, ya vas a conocer de qué región vinieron algunos de sus ingredientes o alimentos. ¿Reconoces estos platos típicos? ¿Sí? La causa, el ceviche, la ocopa, el turrón de Doña Pepa. Ahí está el tacacho con cecina para que lo conozcas, el arroz con pollo y la pachamanca. Nos vemos, chicas. Hasta una próxima vez. Chao. Bien, niños, hemos observado ese video donde nos habla de los alimentos que tenemos en nuestro Perú. En nuestro Perú tenemos alimentos, ¿no? Que nos brindan eh, nuestros elementos naturales. Por ejemplo, tenemos en la sierra nuestro maíz, ¿no? Entonces, cada región tiene sus propios alimentos y estos alimentos nos brindan, ¿no es cierto?, sus nutrientes para poder alimentarnos. Bien, niños, entonces vamos a ver algunas imágenes que les he preparado para ustedes. Esto no lo tienen ustedes en su ficha, yo lo he adjuntado, no se preocupen, no lo busquen. Aquí, por ejemplo, tenemos los elementos naturales, ¿no? De cada región. Por ejemplo, vamos a hablar de las regiones naturales del Perú, que tenemos la costa, sierra, selva y el mar peruano. Acá tenemos
los elementos naturales del mar peruano. Tenemos la fauna del mar peruano, tenemos por ejemplo la anchoveta, el pingüino de Humboldt, la tortuga y otros animales más, ¿no? Tenemos la flora del mar peruano, tenemos las algas, tenemos el mococho, tenemos el fitoplancton. Ahora, hablando del mar peruano, en los elementos sociales, ¿qué elementos sociales tenemos en el mar peruano? Por ejemplo, aquí estamos observando estas empresas, ¿no? Petroleras que extraen lo que es el petróleo, que está en el fondo del mar. Entonces, estas refinerías de petróleo, empresas petroleras o zonas petroleras están ubicadas en el mar peruano. Entonces, esos son elementos sociales. Ahora vamos a ver en la costa peruana. En la costa peruana, ¿qué tenemos? Tenemos una fauna que nos referimos a los animales, ¿no? Que tienen. Por ejemplo, acá tenemos la anchoveta, tenemos el delfín, el guanay, el calamar, el pingüino, también el caballo, ¿no? Es un animal de la costa. Y si hablamos de fauna, también nuestra costa también tiene su flora, ¿no? ¿Cuál es la flora de la costa? Tenemos el algodón, el algarrobo, que es un árbol, tenemos el carrizo, ¿no es cierto? En la costa también crece lo que es la caña de azúcar. Muy bien, niños. Entonces, eso es en cuanto a la costa. Ahora, ¿cuáles son los elementos sociales de la costa? Los elementos sociales de la costa peruana. Acá lo que se observa es el puerto pesquero de Hilo, ¿no? Ese es un elemento social porque interviene ya lo que es la mano del hombre. Muy bien, ahora pasemos a ver lo que es la sierra peruana. Dentro de la fauna de la sierra, cuando me refiero a la fauna, me refiero a los animales, ¿no? Tenemos el cóndor, la vicuña, el zorro andino, la vizcacha y muchos animales más, ¿no? Ahora, hablemos de la flora de la sierra. Tenemos el ichu, tenemos las papas, tenemos la puya de Raimondi, que es esta espina, ¿no? La puya de Raimondi. Tenemos también en la flora lo que son el maíz, la quinoa, la kiwicha y más alimentos que ya conocemos. Muy bien, niños. Entonces, ahora, los elementos sociales de la sierra peruana son muchos, muchos, pero uno de ellos les voy a dar a conocer. Esta de acá que observamos es la hidroeléctrica de Machu Picchu. Entonces, ese es un elemento social donde ya interviene la mano del hombre. Ahora vayamos a la selva peruana. Los animales de la selva o la fauna. Tenemos la serpiente, la tortuga, gallito de las rocas, que es el ave representativa de nuestro Perú. Tenemos el mono tití, tenemos el tucán y muchos otros animales más, ¿no? Muy bien, niños. Ahora, la flora de nuestra selva. ¿Qué elemento natural como flora tenemos? Tenemos el plátano, uña de gato, el caucho, el cedro, ¿no? Y muchas otras plantas tenemos, ¿no? Muchas especies de plantas tenemos en nuestra selva peruana, una diversidad. Tenemos el cedro, la caoba, el uña de gato, el cactus, ¿no? Una gran variedad tenemos en nuestra selva peruana. Ahora, les voy a mencionar un elemento social de la selva peruana, que es la carretera interoceánica sur que tenemos acá, ¿no? La carretera transoceánica que tenemos en nuestra selva. Y acá al costado derecho, con una línea enmarcada de color rojo, tenemos, ¿no? ¿De dónde parte? Tenemos ahí desde Brasil, ¿no? Que viene la carretera que llega hasta nuestra costa peruana y también a nuestra sierra peruana, ¿verdad? Ahí tenemos enmarcado de color rojo, la carretera transoceánica. Bien, niños, entonces,
Ya que hemos observado el video, hemos observado las imágenes de cada región natural, su flora, su fauna, que son los elementos naturales, y también hemos observado los elementos sociales. Ahora vamos a resolver nuestra ficha, niños. Vamos. Entonces, nos han colocado acá una imagen que es del mapa del Perú con sus 4 regiones naturales, ¿no? Acá tenemos las 4 regiones naturales, que son la costa, la sierra y la selva del Perú. Y no olvidemos también el mar peruano. Entonces, vamos a empezar. Después que ya hemos visto el video, entonces ya nosotros ya tenemos una idea más amplia, ¿no? Entonces, en nuestro Perú, niños y niñas, tenemos elementos naturales, elementos sociales. Recordando, los elementos naturales son pues todos aquellos elementos creados por la naturaleza, sin la intervención del ser humano, y crecen de forma silvestre. ¿Qué quiere decir? De forma natural. Ahora, el elemento social que también tiene nuestro Perú y cualquier otro lugar, son todos aquellos creados, construidos o modificados por el hombre, como pueden ser las casas, caminos, carreteras, canales de riego, puentes, represas, centrales hidroeléctricas, que aprovechan algunos de los elementos naturales para el beneficio de la colectividad, es decir, para la población en su conjunto, niños. Entonces, recordando estos conceptos y recordando las imágenes que hemos visto, ahora sí podemos completar nuestro cuadro, niños. Aquí, ¿qué tenemos? Entonces, empecemos por la costa. Vamos a empezar por la costa, niños. Empezamos por la costa. Empecemos por la costa, entonces, aquí. ¿Cuáles son los elementos naturales que tenemos en la costa? A ver, vamos. En Piura, por ejemplo, lo que tenemos en Piura son la zona de reserva, los manglares de San Pedro. Tenemos en la costa. Ahora, también, como les decía, cada región natural tiene su fauna y su flora. Entonces, en la costa, como fauna tenemos, por ejemplo, los animales como el delfín, la nutria, el calamar y muchos otros animales más que no nos alcanzaría, ¿no? Si los escribimos. En la flora tenemos algodón, el algarrobo, la caña de azúcar, ¿no es cierto, niños? Y más elementos naturales tenemos en flora. En la costa. Ahora, hablamos de los elementos sociales. ¿Cuáles son los elementos sociales? Tenemos la refinería de petróleo. Por ejemplo, ahí tenemos la empresa petrolera que es Petroperú. También tenemos empresas azucareras, ¿no? Tenemos empresas azucareras. También tenemos los puertos pesqueros, como el que les mostré, ¿no? El puerto de Hilo. Ya, niños, entonces. Ahora, eso es en cuanto a la costa. Vayamos a los elementos naturales y sociales del mar peruano. En el mar peruano tenemos una flora marina, donde tenemos algas marinas, el mochoco, el fitoplancton y muchas otras más. Ahora, en cuanto a la fauna marina, tenemos una infinidad de animales. Vamos a mencionar al anchovete, el pingüino, el delfín y muchos otros más, ¿no? Muy bien, niños. Ahora, ¿qué elementos sociales podemos encontrar dentro del mar peruano? Los centros petroleros encontramos, donde extraen el petróleo desde el fondo del mar, ¿no es cierto? Muy bien, niños. Entonces, ahora ya hemos hablado de la costa y del mar peruano. Ahora vamos a hablar de la selva y de la sierra. Vayamos a hablar de la selva. En la selva tenemos los elementos naturales. En la selva, en la flora tenemos el caucho, uña de gato, el algarrobo y muchos otros más, niños, que hemos observado en las imágenes.
En la fauna, los animalitos que tenemos en la selva, tenemos el gallito de las rocas, la anaconda, la tortuga, el tucán, etcétera, muchos más. Tenemos los elementos sociales en la selva. ¿Cuál es? El puente continental, tenemos la carretera transoceánica que les mostré, ¿verdad? De dónde partía hasta dónde llega. Entonces, eso es en cuanto a la selva. Ahora vamos a pasar a la sierra, nuestra sierra, en la cual nosotros vivimos, ¿no? Que está de color marrón ahí en el mapa. ¿Cuáles son nuestros elementos naturales? Tenemos el ichu, que crece bastante en nuestra comunidad. Tenemos la puya de Raimondi, tenemos la papa, el maíz, la quinoa, la kiwicha, y muchos otros más, ¿no? En cuanto a flora. En fauna tenemos la vicuña, el cóndor, y bueno, son animales representativos, pero tenemos muchos otros más, auquénidos, tenemos más animales, niños, que conocemos todos. En los elementos sociales que podemos mencionar, algunos, porque son muchos, ¿no? Imagínense puentes, carreteras, imagínense, es bastante. Entonces, algunos elementos sociales de nuestra sierra peruana, podemos mencionar la hidroeléctrica de Machu Picchu, la mina Tintaya, el puente Queshuachaca, ¿no? Que conocemos y que está hecho de ichu, ¿no? De paja está nuestro puente. Entonces, como nos decían que un elemento social, ¿no es cierto? Aprovechamos algunos elementos naturales, ¿no? Para el beneficio de la colectividad. Entonces, en este caso, hemos utilizado el ichu, ¿no? Para hacer este puente. Pero como ya intervenir la mano del hombre, es un elemento social. Muy bien, niños. Entonces, de esa manera vamos completando nuestro cuadro. Ahora, ¿qué más nos preguntan? A ver, vamos. Nos dice, investiga las áreas protegidas de nuestra región o país. En este caso lo hemos hecho de nuestra región, que es Cusco. Entonces, buscando información podemos mencionar que las áreas protegidas en nuestra región del Cusco tenemos el Parque Nacional del Manu. También tenemos el área de conservación regional de Ausangate, el área de conservación regional de Choquequirao, el santuario histórico de Machu Picchu. Esas son áreas protegidas de nuestra región. Pero hay más áreas, niños, que ustedes lo pueden investigar y completarlo también, ¿no? Aquí. Entonces, muy bien, niños. Ahora, ya sabemos que es un elemento natural, que es un elemento social. Ahora vamos a pasar a leer este texto que nos habla sobre una reportera del programa La Buena Nutrición. Entonces dice, hola, soy Sandra, reportera del programa La Buena Nutrición. En esta ocasión, entrevistaremos al doctor Ramos sobre la conexión de los elementos naturales con la nutrición. Fue el doctor quien nos explicó que el uso sostenible de la biodiversidad biológica es de suma importancia para satisfacer la alimentación y la salud de las personas. Además, comento que cuando las personas tienen reducido acceso a estos elementos naturales, sobre todo los que constituyen una fuente de alimentación, podrían padecer de ciertas enfermedades. Por lo tanto, debemos buscar estrategias basadas en la alimentación saludable y sostenible, es decir, que se puedan aprovechar estos elementos naturales como fuente de alimentación y que al mismo tiempo se proteja la biodiversidad de nuestro territorio, que dicho sea de paso, en nuestro país tenemos una extraordinaria biodiversidad que puede garantizar la seguridad alimentaria si la usamos racionalmente. Muy bien, niños, entonces nos habla de los alimentos que nos brindan, ¿no? Que nos brinda nuestro Perú, de los alimentos que tenemos en todo nuestro Perú y cómo debemos de
utilizarla, garantizando, dice, ¿no? Una sostenibilidad, o sea, que no desaparezca. Entonces respondemos las preguntas. 3 dice, explica cómo los elementos naturales aportan en la nutrición. Entonces respondemos, a través de la gran variedad de productos naturales con que contamos en nuestro territorio. Siguiente pregunta. 4. Responde, según la recomendación del doctor Ramos, ¿cómo debemos aprovechar los elementos naturales? Recuerdan, niños, que debemos utilizar o buscar estrategias basadas en la alimentación saludable, sostenible y usándola racionalmente. O sea, que no podemos nosotros utilizar de manera irresponsable nuestros productos o nuestros elementos naturales o recursos naturales que nos brinda la naturaleza. Tenemos que hacerlo de manera responsable. 5. Responde, ¿qué elementos naturales existen en tu comunidad? Entonces, niños, esta pregunta ustedes la van a contestar porque ustedes conocen qué elementos naturales hay en su comunidad, existen en su comunidad. Está bien fácil, niños, yo sé que lo van a hacer. 6. Reflexiona, ¿por qué debemos cuidar los elementos, recursos naturales y las áreas protegidas? También esta pregunta ustedes la van a responder porque después de todo lo que hablamos, yo sé que ustedes niños van a reflexionar y van a escribir por qué debemos cuidar estos elementos, estos recursos naturales. Y lo van a escribir acá. Muy bien, niños, entonces, de esa manera hemos terminado de explicar esta ficha para que ustedes la puedan desarrollar de manera más fácil. Entonces, niños, conmigo hasta la próxima.